Lo vi todo en sus ojos, el desprecio puro, como si yo fuera un mueble viejo en mi propia casa. Mamá, déjalo. Eres como la sirvienta de la familia. Soltó mi yerno, Javier, con esa sonrisa falsa que usaba para todos, mientras la mesa de Navidad temblaba bajo el silencio. Y yo, en lugar de llorar, saqué las llaves del cajón, se las tendí y susurré: toma, hijo, cuida la casa. Porque pronto serás tú el que limpie la mierda que has dejado. Aquella Nochebuena en Madrid, con el Tajo iluminado por las luces del Palacio Real a lo lejos, mi mundo se rompió como un jarrón de porcelana antigüe. Yo, Elena Vargas, viuda de un empresario que construyó un imperio de vinos en La Rioja, había criado a mi hija Carmen con todo: educación en colegios privados, veranos en la Costa Brava, y una herencia que valía millones. Javier entró en nuestras vidas como un príncipe de cuento. Guapo, ambicioso, con un puesto en una firma de abogados que olía a dinero fácil. Pero esa noche, delante de primos, tíos y hasta el cura del barrio que había venido a bendecir la mesa, él me rebajó a sirvienta. ¿Por qué? Porque le había pedido que ayudara a servir el cochinillo. Un gesto inocente en mi casa, donde todos compartimos. Carmen rió nerviosa, tapando su vergüenza con un trago de cava. Pero yo vi la grieta, mi hija ya no era mía del todo. No grité. No lo abofeteé, aunque mis manos ardían por hacerlo. En cambio, sonreí. Esa sonrisa que mi difunto marido decía que era el filo de una navaja. Le di las llaves de la casa familiar, las mismas que abrían no solo la puerta de ladrillo rojo en el barrio de Salamanca, sino los cajones de secretos que Javier ni imaginaba. Guárdalas bien, Javier. Esta familia es tuya ahora. Limpia lo que ensucies. Todos aplaudieron, pensando que era un chiste, un gesto generoso de la suegra rica. Pero en mi mente, ya había empezado la cuenta atrás. La venganza no es un grito, es un susurro que se convierte en tormenta. Aquella humillación no fue un accidente. Javier siempre había sido un lobo con piel de cordero. Llegó a la vida de Carmen hace 5 años, cuando ella era una diseñadora gráfica soñando con su propio estudio en Malasaña. Él, con su traje Armani y su acento andaluz pulido en Madrid, la conquistó en una gala de la Cámara de Comercio. Es perfecto, mamá, me dijo Carmen, con los ojos brillantes como el Guadalquivir al atardecer. Yo lo aprobé, porque vi en él ambición. Y en mi familia. La ambición es sangre. Pero pronto noté las grietas, llamadas a medianoche que él atendía en el baño, facturas de restaurantes caros que no compartía, y esa forma de mirarme como si yo fuera un obstáculo para su ascenso. La casa en Salamanca no era solo ladrillos y mármol, era mi fortaleza. Mi marido, Antonio, la construyó con el sudor de viñedos en La Rioja, donde el sol quema la tierra hasta sacar sangre de uvas. Después de su muerte por un infarto en el 2015, yo la convertí en un santuario, salones con tapices de Goya, una bodega que guardaba botellas de Vega Sicilia valoradas en fortunas, y un despacho donde firmaba contratos que mantenían a flote la empresa familiar. Javier lo sabía todo, o eso creía. Pero yo guardaba más, un testamento que él ignoraba, con cláusulas que lo ataban como cadenas invisibles. Esa noche, después de que los invitados se fueran tambaleando por el frío madrileño, Carmen y yo nos quedamos solas en la cocina. Ella lavaba platos con furia, como si el agua hirviendo pudiera borrar la escena. Mamá, exagera. Javier está estresado con el trabajo. Yo la miré, secando mis manos en un delantal que ahora me hacía sentir ridícula. Hija, el estrés no te hace llamar a tu suegra sirvienta. El desprecio, sí. Ella se giró, con espuma en las mejillas, y por primera vez vi lágrimas no de rabia, sino de culpa. Y si tienes razón, tú siempre haces todo por nosotros.
Aquello me dolió más que las palabras de Javier. Mi hija, mi sangre, dudando de mí. Ahí empezó la verdadera traición. Al día siguiente, fingí normalidad. Fui al mercado de la Latina. Compré jamón ibérico y aceitunas como si nada. Pero en mi bolso, llevaba un USB con correos electrónicos que había encontrado en el ordenador de Javier, olvidado en el salón. Nada grave al principio, flirteos con una colega. Carmen es dulce. Pero tú eres fuego. Luego, peor, transferencias a cuentas offshore. Dinero de la empresa que yo había prestado para su proyecto personal. ¿Cuánto? 50.000 euros. Evaporados como humo de un puro en la Gran Vía. No era solo robo, era la puñalada a mi legado. Decidí no confrontarlo. La confrontación es para los débiles, la paciencia, para los que ganan. Llamé a mi abogado, Miguel, un viejo lobo de la justicia madrileña con oficina en la Puerta del Sol. Elena, ¿qué quieres hacer? Me preguntó por teléfono, su voz ronca por el tabaco. Quiero que prepare papeles. Pero no divorcio. Quiero que él crea que lo tiene todo. Miguel rió. Un sonido como grava bajo botas. Venganza fina. Como un Rioja Reserva. Dime más. Le conté el plan, transferir la propiedad de la casa a nombre de Javier. Pero con una cláusula oculta, un fideicomiso que se activaría si él traicionaba la confianza familiar. Definido vagamente para que yo decidiera. Además, le pedí que investigara esas cuentas. Encuéntrame huesos, Miguel. Huesos que huelan a podrido. Mientras tanto, jugaba el rol de la suegra perfecta. Cociné paella los domingos. Llevé a Javier corbatas de El Corte Inglés. Y reía sus chistes sobre la vieja escuela. Carmen notaba algo, pero lo achacaba a mi resiliencia. Eres la mejor, mamá, me decía, abrazándome en el balcón con vistas al retiro. Yo la abrazaba de vuelta, pero en mi pecho, el odio crecía como hiedra en una pared agrietada. No solo por Javier, sino por ella, por dejar que me humillaran. Semanas después, llegó la primera grieta en su armadura. Una cena en el Círculo de Bellas Artes, donde Javier presumía de un ascenso. Pronto seré socio, Elena. Gracias a tus consejos. Mentira. Miguel me había enviado un informe. Javier no solo robaba, lavaba dinero para un cliente turbio, un constructor andaluz implicado en escándalos de corrupción en Sevilla. La conexión, mi empresa de vinos suministraba a sus hoteles, y él había desviado contratos para su bolsillo. El monto real, 200.000 euros. Mi sangre hirvió, pero sonreí, brindando con él. A tu éxito, yerno. Que la casa sea testigo. Esa noche, solo en mi habitación, la que Antonio y yo compartimos, con sábanas que aún olían a su colonia, lloré por primera vez. No por el dinero, por la familia que se desmoronaba. Recordé a Carmen niña, corriendo por los viñedos, riendo mientras pisábamos uvas. Ahora, casada con un ladrón que me llamaba sirvienta. La rabia me consumía, quería verlo caer, arrastrando su orgullo andaluz por el barro de Madrid. Pero la venganza necesita aliados. Llamé a mi hermana Rosa, viuda como yo, viviendo en un pueblo de Toledo. Ven a Madrid, Rosa. Necesito tu veneno. Ella llegó al día siguiente, con su pelo gris recogido y ojos que habían visto demasiadas traiciones en la corte de funcionarios. Juntas, tramamos. Rosa, con su red de chismosos en los bares de Lavapiés, investigaría el pasado de Javier. Es de un pueblo cerca de Córdoba. Elena. Familia humilde, pero él se cree rey. Yo, meanwhile, profundizaba en los papeles. El fideicomiso estaba listo. Javier firmaría la propiedad de la casa en una fiesta sorpresa que yo organizaría. Para celebrar tu ascenso, le diría. Él mordería el anzuelo, ansioso por el ladrillo que valía 1 millón.
pero el odio me comía viva. Noches en vela, caminando por el pasillo, oyendo a Carmen y Javier discutir en voz baja. Tu madre es controladora, él siseaba. Es mi vida. Ella respondía, pero con menos fuego cada vez. Una mañana, la encontré en la cocina, con ojeras. Mamá, Javier dice que deberíamos mudarnos. Que esta casa es pesada. Pesada. Como yo. Hija, tú lo quieres. Ella dudó, y ese silencio fue una puñalada. Sí, pero es complicado. Salí a la calle, al bullicio de la Castellana, y juré, los haría pagar, a los dos si era necesario. La fiesta llegó en marzo, con cerezos en flor tiñendo el retiro de rosa. Invité a todos, amigos de Javier del bufete, primos de Carmen, incluso al cura de la Nochebuena. La casa brillaba, candelabros de cristal, jamón cortado fino, y cava de mis viñedos. Javier llegó radiante, besando mejillas como un político. Elena, esto es majestuoso. Yo le tendí el sobre con los papeles. Firma, yerno. La casa es tuya. Un regalo para el futuro padre de mis nietos. Él firmó sin leer, eufórico, mientras Carmen aplaudía. Aquella noche, cuando todos se fueron, lo llevé al despacho. Siéntate, Javier. Hablemos como adultos. Él se pavoneó, piernas cruzadas. Dime, suegra. Arrepentida de la sirvienta. Sonreí. No. Arrepentida de haberte dado alas. Le mostré el informe de Miguel, extractos bancarios, correos con la amante Runata Laura, rubia de Marbella, y el lavado de dinero. Su rostro palideció como el mármol del suelo. Esto es un error. No, esto tumba. La policía lo sabrá mañana, a menos que devuelvas cada euro y te largues de la vida de mi hija. Él se levantó, furioso. Me perteneces, Elena, esta casa, Carmen, todo. Eres una vieja amargada. Golpeó la mesa, pero yo no me inmuté. Prueba. El fideicomiso se activa con traición. Perderás la casa, el trabajo, todo. Salió dando un portazo, y Carmen corrió tras él. Yo me quedé sola, con el eco de sus pasos. ¿Victoria? No. Solo el comienzo. Al día siguiente, Javier no devolvió el dinero. En cambio, contraatacó, denuncias falsas contra mi empresa, alegando que yo manipulaba contratos. Los viñedos en La Rioja sufrieron inspecciones fiscales, y el precio de mis acciones cayó como una piedra en el Manzanares. Carmen me llamó llorando. Mamá, ¿qué has hecho? Él dice que lo estás destruyendo. Hija, él nos destruye a nosotras. Pero ella colgó, y el silencio fue peor que los gritos. El conflicto escaló. Madrid se convirtió en un campo de batalla. Abogados en la Gran Vía. Rumores en los cafés de Chueca. Y yo, sola en la casa que ahora era de él legalmente. Rosa me trajo noticias. Javier había sido expulsado de su pueblo por una estafa similar años atrás, dejando a una novia embarazada. Es un monstruo, Elena. Usé eso, contacté a la mujer, ahora madre soltera en Córdoba. Ayúdame. Y te ayudo. Ella accedió, testificando contra él en un juicio civil que yo impulsé. Pero el precio era alto. Carmen me evitó semanas, mudándose a un piso en Chamberí con amigos. Recibí una carta suya. Mamá, eliges el odio sobre la familia. Lágrimas mojaron el papel, pero las sequé. El odio era mi armadura. En mayo, el clímax llegó. Javier, acorralado, organizó una reconciliación en la casa, su casa ahora. Invitó a la familia, al bufete, incluso a Laura, disfrazada de amiga. Yo fui, vestida de negro como una viuda en duelo. La cena era tensa, risas forzadas,
Vino que sabía a bilis. Javier se levantó, brindando. A Elena, la matriarca. Sin ella, nada de esto. Murmullos de aprobación. Entonces, lo solté. Activé el fideicomiso con un botón en mi teléfono de un gadget que Miguel instaló. Luces parpadearon, y una grabación se proyectó en la pared, Javier confesando el robo en una llamada que yo había grabado meses atrás. Sí, le robé a la vieja. Se lo merece por ser tan controladora. El salón se congeló. Laura se levantó, gritando, mentiroso. Me prometiste dejarla. Carmen palideció, mirando a su marido como a un extraño. Javier balbuceó, es un montaje. Caos. Gritos. Platos rotos. El cura saliendo con la cruz en alto. Javier me señaló, tú, sirvienta vengativa. Pero ya era tarde. La policía llegó minutos después, alertada por mí. Lo esposaron allí mismo, en el suelo de mi antigua casa, mientras Laura declaraba todo. Carmen se derrumbó en mis brazos, mamá. ¿Por qué no me dijiste? Porque el amor te cegaba, hija. Como a mí una vez. Pero el twist vino esa noche, cuando todo parecía ganado. En la comisaría. Miguel me llamó, Elena, hay algo más. Javier no es quien dice. Revisamos los papeles, su verdadero nombre no era Javier López, sino Javier Ruiz, hijo ilegítimo de mi difunto marido. Antonio lo había conocido en Andalucía, y le pagaba estudios a escondidas para redimir una aventura de juventud. La traición no era solo robo, era sangre. Mi yerno era mi hijastro, y Carmen, su media hermana. El mundo giró. Antonio me había mentido hasta la tumba, y Javier, sabiéndolo, usó eso para infiltrarse, para reclamar lo suyo. Desmoroné. En el hospital, donde Carmen fue por un ataque de pánico, le conté todo. Hija, él vino por venganza contra tu padre. Contra nosotros. Ella sollozaba, pero yo lo amaba. La policía lo soltó bajo fianza, pruebas insuficientes por ahora. Pero el escándalo lo destruyó, bufete despedido. Familia de Córdoba renegando. Laura demandándolo por paternidad. Los meses siguientes fueron un infierno de juicios y terapias. Vendí la casa, ya no era mía, mudándome a un ático en Lavapiés con Rosa. Carmen se divorció, pero el daño quedó, infertilidad emocional, como decían los psicólogos. Javier desapareció a Sevilla, trabajando en un bar de tapas, un rey destronado sirviendo cañas a turistas. Yo gané la batalla, pero perdí la guerra. La venganza me dio justicia, pero me robó la inocencia. Ahora, miro el retiro desde mi balcón, con una copa de Rioja en mano, y me pregunto, ¿valió la pena? Sí, porque la sirvienta se levantó. Pero el precio. El precio fue mi familia, hecha trizas como un tapiz de Goya bajo la lluvia. En los días que siguieron al insulto, Madrid se sentía como una jaula dorada. Caminaba por las calles empedradas de huertas, oliendo a churros y a jazmín de los balcones, pero mi mente era un torbellino de planes. Recordaba a Antonio en nuestros primeros años, cuando él era el que lavaba platos después de las cenas. Riendo, Elena, tú eres la reina, y yo el lacayo. Ahora, Javier invertía los roles, y yo no lo permitiría. Llamé a Miguel de nuevo, detallando cada paso. Haz que firmes sin sospechar. Usa el ego de él. Carmen notaba mi distancia. Mamá, estás rara desde Navidad. Le mentí, es el frío, hija. El invierno madrileño cala los huesos. Pero era el veneno que me corría por las venas. Una tarde, la encontré revisando joyas en mi dormitorio, un collar de perlas que Antonio le regaló a ella. Para vendérselo a un cliente, dijo Javier después, cuando lo confronté discretamente. Otro robo pequeño, pero que dolía como una espina en el corazón. Rosa llegó como un huracán de Castilla,
Hermana, cuéntamelo todo. Nos sentamos en el salón, con té de hierbas y el fuego crepitando. Le hablé del USB, de las transferencias. Sus ojos se endurecieron, es un raterillo con delirios de grandeza. En Toledo, conocemos a uno como él, acabó en la cárcel por menos. Ella contactó a sus conocidos. Y pronto supimos más, Javier había dejado deudas en Andalucía, prometiendo matrimonios falsos a herederas. Quiere tu imperio, Elena. No a Carmen. El plan se afiló. Organizaría una cena de reconciliación antes de la fiesta grande. Solo nosotros tres. Cociné cordero asado, con patatas revolconas y alioli que picaba la lengua como mis pensamientos. Javier llegó tarde, oliendo a colonia barata. Perdón. Reunión. Cenamos en silencio roto por anécdotas forzadas. Entonces, saqué el tema, Javier. La casa. Es grande para mí sola. La querríais vosotros. Sus ojos brillaron como monedas. Sería un honor, Elena. Carmen dudó, mamá. ¿Estás segura? Sí, hija. Es hora de soltar. Aquella noche, firmó un preacuerdo preliminar. Yo lo guardé, sabiendo que era el primer clavo en su ataúd. Pero el insomnio me acosaba, sueños donde Antonio me reprochaba. Elena, la familia primero. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. La investigación de Miguel reveló pozos más profundos. Javier no solo robaba, chantajeaba a clientes menores en el bufete, usando información privilegiada. Una víctima, un viñedo competidor en Ribera del Duero, al que yo suministraba. Me está hundiendo, Elena. Me escribió el dueño por email. Respondí, paciencia. Caerá. Carmen empezó a distanciarse más. Salidas nocturnas en Malasaña. Regresando al alba con maquillaje corrido. Es el estrés del trabajo, decía. Pero yo olía mentiras, como vino agrio. Una noche, la esperé en la cocina. Hija, Javier te pega. Ella rió, histérica. No, mamá. Es amor. Complicado. Amor. La palabra me revolvía el estómago. Rosa trajo el primer golpe, fotos de Javier con Laura en un hotel de Toledo. Se las mostré a Carmen en un café de la Plaza Mayor, bajo la estatua de Felipe III. Ella las miró, pálida. Es una amiga del trabajo. Mírame, Carmen. El trabajo no te besa en la boca. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el chocolate caliente. Lo confrontaré. Pero no lo hizo. Al día siguiente, defendía, tú no entiendes, mamá. Él me necesita. El odio se volvió astuto. Invertí en acciones del Kenstracter de Sevilla, sabiendo que el escándalo estallaría pronto. Javier, ajeno, presumía en cenas pronto, un ático en Chamberí. Yo asentía, sirviendo más vino, envenenando sus giubras gota a gota. Un twist menor, encontré cartas de Antonio en el ático, confesando deudas pasadas. ¿Javier lo sabía? Posiblemente. Usando eso para manipular. La fiesta de marzo fue un ballet de máscaras. Decoré con flores de azahar, evocando Andalucía para halagar su ego. Invitados charlaban de toros y política, mientras yo observaba a Javier cortejar a socios. Laura llegó, coqueta, ignorando a Carmen. Mi hija, vestida de rojo como una torera herida, bebía demasiado. El momento, le tendí el sobre dorado. Firma. Yerno. ¿Por la familia? Pluma en mano. Garabateo sin leer. Carmen aplaudió, pero sus ojos suplicaban. Después, en el despacho, el enfrentamiento. Mostré pruebas, bancos, emails, fotos. Devuelve o cae. Él rugió, eres una bruja. Salió, y el eco fue mi victoria temporal. Pero él contraatacó al amanecer, emails a la prensa local.
insinuando mi inestabilidad mental. Acciones cayeron 10%. Llamé a Miguel, acelera el fideicomiso. Carmen me visitó. Furiosa, lo estás matando. Hija, él nos mata a nosotras. Se fue llorando. Y el vacío de la casa me ahogó. Rosa me salvó, vamos a Toledo. Respira. En su casa de adobe. Hablamos hasta el alba. La venganza es solitaria, Elena. Vale tu alma. Los juicios empezaron en abril. Bajo cielos grises de Madrid. Javier demandó por difamación. Yo, por fraude. Testigos desfilaron, la ex de Córdoba. Contando abandonos, el viñedo rival. Detallando chantajes. Carmen testificó a favor de él al principio. Mi marido es inocente. Cada palabra era un cuchillo. Noches de insomnio, paseos por el Prado, mirando las meninas y viendo traiciones en cada pincelada. El odio mutaba a desesperación, y sí perdía a Carmen para siempre. Javier escaló, allanamiento falso a la bodega en La Rioja. Uvas pisoteadas. Botellas rotas. Viajé allí, tocando la tierra roja, por Antonio. Volví fortalecida. Carmen llamó, mamá, estoy embarazada. Silencio. ¿De él? Sí. El mundo se detuvo. Aborto o no, el lazo era irrompible. La cena de reconciliación en mayo fue el pico. Casa llena. Aire cargado de tormenta. Javier brindó. Yo activé la grabación. Caos, gritos. Laura huyendo. Policía entrando. Javier esposado. Gritando, maldita sirvienta. Carmen colapsó. En la comisaría. El twist, Miguel reveló la paternidad. Antonio lo engendró en una aventura. Carmen. Media hermana. Horror. Dios. Mamá. ¿Por qué? Javier. Sabiéndolo. Había planeado reclamar herencia. Todo invertido, él. La víctima vengadora, yo. La cómplice involuntaria de Antonio. Lloré por primera vez en público. En brazos de Rosa. Verano trajo calor sofocante y verdades crudas. Carmen abortó. No por escándalo, sino por no traer odio al mundo. Nos mudamos juntas a Lavapiés, reconstruyendo con terapia y vino barato. Javier condenado a 5 años por fraude. Salió en 2 por buena conducta, trabajando en Sevilla como mesero. Nos cruzamos una vez en la estación Atocha. Lo siento, Elena. No. Aprende. Ahora. Otoño en Madrid. Camino con Carmen por el Retiro. Mamá, perdóname. Hija, ya lo hice. Y a mí misma. La venganza me dio justicia, pero la pérdida me enseñó, el verdadero enemigo es el secreto. Brindo por las sirvientas que se alzan, por familias rotas que se rehacen. Fin.